Capítulo 45. Conectado o coincidencia. Harry no había dormido. Esto no era inusual para Harry últimamente dado el aumento en las visiones que había tenido, aunque se habían vuelto menos frecuentes en la última semana y media, por lo que estaba agradecido. No, la razón de su falta de sueño fue por un libro. Los cuentos de Beedle el Bardo. Había estado leyendo la última historia antes de irse a la cama, pero no se parecía a ninguna de las historias anteriores. Era extraño y, a diferencia de los demás, se sintió atraído por la historia. The Tale of Three Brothers, como era de esperar, trata sobre tres hermanos que, sin saberlo, evitaron la muerte derrotada y, al hacerlo, obtuvieron tres poderosas recompensas que los llevaron a su muerte prematura, y la muerte los tomó como siempre había querido. Harry había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había leído el cuento esa noche, y demasiado pronto salió el sol y era hora de prepararse para el desayuno. Durante todo el camino hasta el gran salón, durante el desayuno, apenas había dicho una palabra mientras estaba sumido en sus pensamientos. Sus amigos habían notado su comportamiento y, cuando se les preguntaba, solo gruñían como una forma de explicación, mientras hojeaban el libro o escribían en trozos de pergamino. Este nivel de distracción había llamado la atención de los profesores a lo largo del día, ya que su desempeño en las clases bajó al nivel de una calificación T. Hermione no estaba impresionada con su participación en las clases, ya que lo había vencido fácilmente en las tareas que normalmente habrían sido una competencia. Harry se saltó la cena por completo y se sentó en una mesa apartada en la sala de estudio de Gryffindor. Era un lugar en el que sabía que nadie lo molestaría. Todo el día su mente había estado trabajando rápido y duro, procesando la historia del libro y apenas podía seguir el ritmo de la maraña de pensamientos que estaba experimentando. Pero un pensamiento se le ocurrió durante todo el día y lo había estado molestando, pero no había podido averiguar qué era. Había algo en la historia que le resultaba increíblemente familiar, pero simplemente no podía pensar en la conexión. Su paz se había roto cuando Hermione y Ron lo encontraron y se unieron a él para hacer su tarea, algo que Harry casi había olvidado. Hoy, dijo Ron lanzando su pluma a Harry, ¿podrías al menos fingir que escuchas a Hermione cuando está despotricando? Harry miró a su alrededor sorprendido. Era mucho más tarde de lo que había pensado y muchos de los estudiantes se habían ido a la cama. Como era de esperar, Hermione no estaba impresionada con su falta de atención hacia ella o durante todo el día y colocó sus manos sobre la mesa con firmeza. ¿Qué te ha pasado hoy? Suspiró. Tu esfuerzo en encantamientos y transfiguraciones fue mínimo. Si la profesora McGonagall no estuviera tan enojada contigo, probablemente se habría preocupado. Desde que dejó el equipo, la profesora McGonagall había estado fría con Harry. Su molestia por su comportamiento y su actitud no se habían tomado bien, algo que toda la casa había notado y estaban esperando grandes pérdidas de puntos. Vaciló Harry, sin querer decir que la razón por la que estaba tan distraído era por un cuento infantil. ¿Tiene esto algo que ver con Sirius? Hermione preguntó directamente. Sabemos que ustedes dos están tramando algo. Harry negó con la cabeza. No tiene nada que ver con eso. Era cierto, los Horrocrux eran lo último que tenía en mente en este momento, o cualquier cosa que tuviera que ver con la corona o la varita. O no la varita de Slytherin, pensó para sí mismo. Hermione hizo una muy buena imitación de McGonagall mientras presionaba sus labios en una línea muy delgada. Entonces, ¿qué pasa? No has estado con nosotros en todo el día. Suspirando, Harry miró al otro lado de la habitación y se alegró de ver que la tutoría seguía vigente entre los años superiores e inferiores.
Supuso que también podría decírselo a los dos, no es como si ellos lo entendieran de todos modos. Leí la última historia de Beedle el bardo. Él dijo. ¿Conoces la historia de los tres hermanos? Oh sí. Ron asintió, buena historia, bueno aparte de toda la muerte. Es una fábula, Ronald. Hermione resopló pero parecía intrigada, ¿qué pasa con eso? ¿Lo has leído entonces? Preguntó Harry buscando confirmación. Bueno, Dumbledore me dejó ese libro. Hermione dijo con ligereza, ¿pensaste que no lo leería? Harry y Ron se rieron, pusieron cualquier libro frente a Hermione, incluso uno en el que no creía y aún así lo leería. Bueno, no, en realidad no. Harry admitió. ¿No te pareció extraño? Harry, todas esas historias son extrañas. Hermione dijo rodando los ojos, somos criados mugles, todos me parecen ridículos. Sin embargo, hay algo muy extraño en esa historia en particular. Harry dijo con firmeza. Siento que hay más. ¿No crees que había más en el viejo Babidi Rabbiti? Ron preguntó. Solía pensar que cualquier conejo que veía era ella, ¿sabes? Volvía loca a Amanda. Harry, creo que has estado demasiado obsesionado con el pasado recientemente, dijo Hermione luciendo genuinamente preocupada. Has estado mirando hacia atrás en las cosas y estás viendo patrones donde no los hay. Vive en el presente y nunca te obsesiones con el futuro. Trelawney debería haberte enseñado eso. Harry parpadeó. ¿Cómo podría haberlo olvidado? La extraña ceremonia que mostraba visiones del pasado en Navidad. Esa antigua estatua desgastada de la mujer, y los hombres que había visto trabajando en cosas en años pasados. 3 hombres. ¿Quiénes estaban trabajando en hacer 3 artículos? El mayor de los 3 había estudiado la elaboración de varitas mágicas y la tradición de un anciano, y de un árbol en particular en Peverelle había arrancado la madera para su oficio, madera de un árbol con una valla particular y su núcleo provenía de un testral de aspecto fuerte en el bosque. El segundo de los hombres había estado estudiando un antiguo monumento de piedra y la magia que contenía. De este gran arco de piedra, había quitado un segmento de piedra que el hombre recortó y moldeó a su propio deseo mientras imbuía la piedra con más magia. El último hombre, y el más joven de los 3, había pasado tiempo en grandes bibliotecas y había trabajado duro en un laboratorio trabajando con los cabellos de varias criaturas como el de Migise y el testral y usando magia había creado un fluido como hilo que el hombre comenzó a tejer. Juntos. Los 3 hombres habían luchado en una batalla, el mayor muriendo a manos de su propio compañero soldado, el segundo se suicidó y el tercero había vivido hasta la vejez antes de morir. Eran reales. Harry dijo en voz baja sin siquiera ver a sus amigos. ¿Qué eran? Ron preguntó desconcertado, ¿estás seguro de que no has sido hechizado? No extrañarías que las serpientes te maldijeran incluso si no estás en el equipo. Tengo que ir a la biblioteca. Harry dijo saltando, apenas podía seguir el ritmo de su mente mientras sus pensamientos se arremolinaban alrededor de la conexión de 100 puntos a la vez. ¿Qué? Ron dijo estupefacto. ¿Por qué? Preguntó Hermione luciendo más preocupada por su salud. Necesito buscar algo. Harry les dijo y no dio más explicaciones ya que estaba casi fuera de la sala común. Los 3 hombres de sus visiones habían estado en las tierras de los Peverell y estaba seguro de que, de hecho, habían sido hijos de la casa. ¿Había alguna conexión entre sus antepasados y un simple cuento infantil? Sonaba absurdo, pero se preguntaba si sería posible. Tal vez fue solo una coincidencia que los rituales mostraran a sus ancestros creando 3 cosas, de hecho, ni siquiera vio qué fue lo que creó.
Pero, ¿podría lo que los había visto crear haberse convertido en esos regalos de la muerte en la historia? Una varita, una piedra y una capa. La idea lo quemaba como una obsesión, tenía que saber con certeza si eran reales, pero algo más estaba sucediendo aquí, era como si su propio ser le estuviera gritando respuestas que simplemente no podía comprender. Llegó al segundo piso en un tiempo récord. Wandrole era un tema complicado, pero había algunos libros sobre eso en la biblioteca y los hojeó hasta que encontró una referencia al anciano como una varita mágica escrita por un Ollivander hace casi 400 años. Las varitas talladas del Saúco se encuentran entre las varitas más complicadas y molestas que se pueden hacer. Una varita de Saúco es algo poderoso, pero como lo es su propia sed de poder, se desvía fácilmente de la mano de su dueño si la varita se cruza con una de poder o habilidad superior. El libro no contenía mucho, pensó que el resto del conocimiento era información privilegiada que estaba protegida por los Ollivander, ya que era el secreto de su oficio. No encontró referencias a varitas hechas con núcleos de testral, su reputación de mala voluntad quizás las haga inadecuadas. Encontrando un callejón sin salida con la investigación en la sección de artesanía y varita mágica, en su lugar se dirigió a la herbología básica y la botánica. No tardó mucho en encontrar algo que le pareció interesante, un libro mágico de botánica con dibujos detallados de cada planta. El saúco se usaba en pociones y varitas mágicas, por lo que se incluyó en una composición simple, pero también había algo muy familiar en la madera con sus bayas que Harry estaba seguro de haber visto antes. Beedle lo llamó la varita de Saúco, un nombre que Harry reconoció de su extensa investigación sobre varitas famosas, no era un nombre único para una varita. Si bien la elaboración de varitas era una rama difícil de la magia que no era imposible de aprender, el primer hermano en su visión había estado aprendiendo el oficio de un maestro fabricante y obviamente había aprendido lo suficiente como para intentar fabricar su propia varita. El segundo de estos extraños objetos poseídos por la muerte era la piedra. Una piedra que podría recordar a los muertos. Algo que todas las teorías mágicas decían que era imposible. Sin embargo, de alguna manera en la historia, este hermano de alguna manera había llamado a los muertos al reino de los vivos. Harry pensó en todo lo que sabía sobre la magia relacionada con los muertos. Los fantasmas eran una huella de sí mismos, los retratos eran meras pinturas con los recuerdos del sujeto. Los vampiros eran muertos vivientes y la magia oscura podía reanimar un cadáver. Voldemort había engañado a la muerte gracias a su Horrocrux y solo había necesitado construirse un nuevo cuerpo. La única magia que Harry pensó que sonaba similar era la piedra filosofal, pero Flamel era el único creador conocido y eso en sí mismo no revertía la muerte, simplemente la posponía. Sin embargo, el libro afirmaba que la piedra no había resucitado al amor perdido del hombre, simplemente los había traído de vuelta como una especie de proyección. Tal cosa podría ser posible, pensó Harry. Recordó la noche en que Voldemort había recuperado su cuerpo, su duelo había terminado con sus varitas conectadas y los muertos habían regresado. Había visto a sus padres y a Cedric, estaban allí pero tampoco. No era diferente a lo que estaba en el libro, habían estado allí esa noche. Que Harry estaba seguro, pero también estaban muertos. Por supuesto, derrotar a la muerte, prolongar la vida y resucitar eran ideas que las brujas y los magos habían perseguido durante siglos, pero aparentemente ninguno lo había logrado, pero significaba que investigar era imposible ya que a lo largo de la historia había personas que habían intentado o creado algo que no había funcionado como se pretendía, pero tuvo algunas consecuencias de éxito menor.
En sus visiones, había visto al hombre trabajando un trozo de piedra de un monumento antiguo. ¿Podría haber venido la magia de eso? O si el hombre hubiera encontrado algún tipo de magia, rompieron el velo y trajeron gente. Fue con gran pesar que Harry desvió su atención de ese tipo de magia, sin importar cuánto deseaba que existiera. Todavía recordaba lo que Dumbledore había dicho sobre el espejo. Las capas de invisibilidad no eran algo que necesitara investigar, poseía una después de todo, y de las tres encontró que era la más fácil de creer. La historia y la visión deben estar conectadas, pensó Harry mientras caminaba por el pasillo de historia. Eran demasiado similares. 3 hombres, 3 objetos, 3 muertos. Si había algún tipo de conexión, sabía que necesitaba profundizar en su propia historia familiar. Nobleza de las naturalezas. Una genealogía de magos. Este era un libro que Harry había hojeado numerosas veces, junto con muchos otros, pero nunca había visto nada que pudiera relacionarse con la historia de los 3 hermanos. Examinando la pequeña sección sobre la familia Peverell no vio ninguna señal de 3 hermanos, pero el libro no daba un árbol genealógico completo. Para eso necesitaría usar los archivos de Potter en su bóveda, ya que ya no tenía acceso a la biblioteca en Durmstrang. Sobre el apellido estaba el incal de la línea Peverell, el testral. No se le escapó que era otra conexión con la historia. El testral a menudo representaba la muerte, ya que solo presenciar la muerte les permitía ser vistos. Cualquiera que fuera la conexión entre su familia y estos objetos, no lo sabía, pero se preguntaba qué había de cierto en ello. Una varita imbatible, era un arma y, si era real, pensaba que Voldemort nunca podría encontrarla. La biblioteca había cerrado mientras Harry estaba en ella, había evitado a Madame Prince fácilmente pero decidió que debería regresar a la sala común. Moviéndose hacia el pasaje secreto escondido detrás de una estantería para salir, se sorprendió cuando comenzó a moverse hacia atrás. Actuando increíblemente rápido, Harry lanzó su hechizo de desilusión sobre sí mismo y se hizo a un lado, y se sorprendió al ver a Sirius salir del pasillo. Sirius fue a dar un paso adelante, pero su expresión cambió y se puso alerta, frunció el ceño y miró a su alrededor cuidadosamente. Sus ojos pasaron por encima de Harry una vez. Harry pensó que estaba a salvo por un minuto hasta que Sirius cruzó la habitación de nuevo y esta vez su mirada se detuvo en él. Directamente inclinó la cabeza y luego entrecerró los ojos. Acude a Harrison. Sirius dijo con severidad y su anillo de piedras preciosas brilló. ¡Ay! Harry exclamó mientras el anillo del heredero de Black lo sorprendía. Oye. ¿Para qué era eso? Sirius movió su propia varita hacia Harry y canceló su encantamiento. 1. No deberías estar escabulléndote después de horas. 2. No deberías acercarte sigilosamente a mí. Sirius le dijo. Tu encanto de desilusión ha mejorado mucho, casi no te noto. Harry sonrió sabiendo que casi se le pasó por encima. ¿Tú eres el director? ¿Por qué te estás colando en la biblioteca? Preguntó. Las mejillas de Sirius se pusieron ligeramente rosadas. Bueno, podría estar reviviendo mi juventud. Riendo a carcajadas sin poder evitarlo, señor. Canuto dando un paseo a medianoche. Un puchero respondió al comentario de Harry, lo que solo lo hizo reír más. ¿Qué estabas haciendo aquí después de horas? Sirius cuestionó tratando de sonar severo pero fallando. Simplemente perdí la noción del tiempo. Harry mintió fácilmente, pero me atrapaste saliendo, sin entrar. Con un movimiento firme de la varita de Sirius, la biblioteca se iluminó con las antorchas y las linternas, todo a la vez, pero no solo arrojó luz sobre la biblioteca, arrojó luz sobre Sirius.
Y a Harry le llamó la atención lo cansado que se veía su padre adoptivo, de hecho se veía mayor, su rostro más arrugado y un toque plateado en su cabello negro que no había visto antes. Bueno, ve y camina de regreso a la sala común de Gryffindor. Sirius le dijo. Harry cruzó el umbral hacia el pasillo, pero frunció el ceño y se giró para mirar a Sirius. ¿Qué es lo que realmente necesitas en la biblioteca? Él le preguntó. Ese es mi secreto. Sirius sonrió y cerró la puerta del pasillo. OHPO las cosas durante la próxima quincena habían cambiado dentro del antiguo castillo. Durante el último partido de Quidditch de la Copa entre Casas de Hogwarts en el que Gryffindor levantó victoriosamente la copa una vez más, el ambiente se ensució con la llegada de una gran cantidad de dementores a los límites de la escuela. Las protecciones impidieron que las criaturas oscuras ingresaran a los terrenos del castillo, pero en tal número, los efectos de las criaturas se extendieron y lograron llegar al juego, absorbiendo la alegría y arruinando la victoria de Gryffindor. Con un esfuerzo combinado del personal de Hogwarts, el contingente de aurores de Hogsmeade, el fiscal de distrito y otros estudiantes capacitados, los encantamientos Patronus expulsaron a los dementores de la escuela y la aldea. El revés de este ataque significó que Sirius fue acosado por el ministerio y el diario El Profeta por su decisión de mantener el programa de intercambio en marcha. Los artículos de los periódicos durante 2 días cuestionaron todas las decisiones que Sirius había tomado alguna vez, lo que enfureció mucho a Harry y había estado en el proceso de escribir una carta para usar su influencia sobre el periódico para ponerle fin, pero Hermione le había dicho a Sirius de su plan y había sido apartado durante las clases por Sirius. Hermione me dijo lo que estás en el proceso de hacer. No puedes hacer eso, Harry. Sirius regañó. El periódico debe estar libre de interferencias políticas. Cuando volví a contratar al editor, prometí que el periódico recuperaría su autonomía. ¿Cómo puedes dejar que impriman esta basura? Harry había gritado sacando una copia del periódico ofensivo de su bolsillo para mostrar la portada. Es la opinión pública. Sirius terminó por él. Solo soy un hombre que puede lograr mucho, pero nunca estoy libre de las repercusiones de mis acciones. Recuerda eso. Cometo errores, como todos los hombres. Entonces, ¿no vas a hacer nada? Harry había dicho alarmado. No, ya le he enviado al editor mi propia declaración personal para que se publique en la edición vespertina. Sirius le dijo con calma. Sabes que no debes actuar precipitadamente, Harry, eres un accionista importante del periódico, amenazarlos no es una buena manera de crear una relación de trabajo duradera. Cuando Harry había regresado a clase, le había lanzado a Hermione una mirada desagradable, era como si fuera de tercer año otra vez con su saeta de fuego. Después de la elección, Hermione explicó que Sirius la había llevado a un lado después del desayuno para preguntarle por qué Harry había salido furioso del gran comedor con el periódico y ella solo había adivinado, no sabía que Sirius lo detendría. Todo esto había sucedido hace una semana, ahora Harry estaba atrapado estudiando para los próximos exámenes de sexto año, era un nuevo examen que Sirius estaba implementando después de la revisión que él y los 4 jefes de casas habían revisado el plan de estudios y los exámenes anteriores. ¿Puedes creer estos nuevos exámenes? Ron gimió mientras leía una pila de notas sin asimilar una sola palabra. Podría ser peor, en realidad podrían ser exámenes éxtasis. Harry le recordó amargamente, su cabeza latía con fuerza por un fuerte dolor de cabeza, la conexión que compartía con Voldemort, lo había estado doliendo así que había estado usando su oclumencia para tratar de distanciarse de él pero estaba causando un dolor de cabeza palpitante.
Ron gruñó en respuesta, miró a su alrededor y frunció el ceño. ¿Dónde está Hermione? Harry levantó la vista de su propia revisión y miró a través de la sala de estudio y notó su ausencia. No sé, ella dijo que estaría aquí a primera hora. Se puso de pie y subió a la sala común y le tomó solo un momento encontrarla. Estaba en sus asientos habituales junto al fuego. ¿Hermione? Él llamó. Pero su amiga ni siquiera estaba despierta, estaba dormida. Mientras se acercaba a ella, lo sobresaltó un fuerte silbido que provenía de debajo de una de las sillas junto a ella. Crookshanks estaba debajo y parecía que la estaba protegiendo, y miró a Harry con sospecha. «No me mires así», le dijo a la gata, y se inclinó hacia adelante y la sacudió suavemente. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ella gritó cuando se despertó y lo vio. «¿Harry?» «Sí», dijo casualmente tratando de ocultar su diversión. Junto a ella estaba su mochila escolar que estaba llena de libros y pergaminos y asumió que se había quedado dormida estudiando. ¿Te acostaste anoche? Sí, o pensé que sí. Dijo confundida y mirando sus cosas. No me he quedado dormida estudiando desde tercer año. Bueno, ve arriba y refréscate. Ron y yo estamos abajo y creo que le vendría bien algo de tu intervención. Harry le recordó. Hermione asintió y salió de la sala común todavía luciendo increíblemente confundida. Harry se preguntó por un momento pero negó con la cabeza. No era inusual que ella se pusiera así durante los exámenes. Una hora después, Hermione bajó a la sala de estudio y en muy poco tiempo puso a Ron a trabajar leyendo algunas de sus notas mientras ella comenzaba a clasificar su propia pila para hacerlo más fácil, pero después de 5 minutos resopló fuerte y todo. Pero desapareció todas sus notas e hizo una copia de las notas de ella y se las dio. Honestamente, Ronald, no sé por qué te molestas en escribir algo, ya que apenas puedes leerlo cuando intentas usarlo para revisarlo. Ella espetó con una mirada molesta, y no creas que no me di cuenta de la cantidad de garabatos y juegos de 3 en raya en los pergaminos. Ron sonrió y comenzó a leer las notas impecablemente escritas de Hermione que Harry siempre pensó que planeaba obtener para su revisión de todos modos. Sin embargo, Harry pensó que había un poco más de lo que podía masticar y las notas de Hermione siempre contenían más de lo que necesitaban. ¿Todavía tienes dolor de cabeza? Hermione le preguntó a Harry cuando lo vio masajeándose la sien. Esto no cambiará. Harry dijo rápidamente moviendo su mano lejos de su cabeza. Su masaje no ayudó de todos modos, solo delató su incomodidad. ¿Sabes que antes estabas siendo custodiado por Crookshanks, no? Te juro que tienes el gato más extraño que he conocido. Nunca olvidaré cómo se sentó en el pecho de Sirius cuando quise matarlo. Es una amenaza. Ron estuvo de acuerdo, pero recibió una mirada de Hermione y rápidamente se retiró detrás de sus notas copiadas. Él es simplemente protector. Hermione dijo. Aunque cuando me estaba cambiando antes, noté muchos rasguños alrededor de mis tobillos, así que creo que protegerme es exagerar la verdad. Harry realmente no estaba prestando atención, estaba rascando con su pluma tratando de ignorar el dolor de cabeza que estaba quemando su visión con su intensidad y sintió una abrumadora sensación de extraña felicidad. Harry. Ron dijo agarrándolo del brazo con urgencia. ¿Qué? Dijo Harry mirando hacia arriba y vio que ambos lo miraban. Has estado mirando al vacío durante 5 minutos y no nos has respondido en absoluto. Ron dijo. Todo lo que has estado haciendo es rastrear eso. Harry miró hacia abajo y vio el dibujo del triángulo que había visto tantas veces durante el último año. ¿Todavía estás investigando ese símbolo? Preguntó Hermione sorprendida. No.
Harry dijo sinceramente, no había pensado en ese símbolo en meses, su nueva obsesión era algo completamente diferente. ¿Qué es? Ron preguntó mirándolo de manera extraña, para mí solo se ve como un triángulo y con un círculo. No sé. Harry dijo mirándolo por un momento antes de enroscar el pergamino y hechizarlo para que se plegara en un pájaro de papel que luego voló alto antes de estallar en llamas y volver a caer en una mota muy fina de ceniza. Pasó el resto del día, y el dolor de cabeza de Harry empeoró y para las 7 en punto se había deshecho de sus amigos y había subido al 7º piso a la sala de los menesteres que se convirtió en su sala de meditación privada. Sentado en el cojín en el centro de la habitación rodeado de agua y el sonido del agua goteando, comenzó a trabajar a través de sus técnicas de oclumencia, trabajando en un nivel y técnica a la vez. Pero sin importar lo que hiciera Harry, todavía podía sentir la conexión entre él y Voldemort, y comenzó a preguntarse si estaba tratando de entrar en la mente de Harry, ya que no era diferente a las peleas que él y Snape tenían cuando estaba aprendiendo. Harry salió de la habitación después de 4 horas de práctica, estaba oscuro y bien entrada la noche y estaba caminando por el pasillo oscuro, su dolor de cabeza era casi imperceptible ahora, pero solo un mordisco ocasional se hizo notar. La dama gris pasó junto a él y él le dedicó una pequeña sonrisa al recordar su conversación, pero solo recibió una mirada extraña en respuesta. Estaba casi en el 7º piso cerca de la sala común cuando había un resplandor de luz que venía de la vuelta de la esquina. Suponiendo que no era el único estudiante que se había levantado de la cama, siguió caminando y miró hacia el pasillo para ver solo a 2 estudiantes. 2 chicos. Oigan, ustedes 2 deberían estar en sus salas comunes, no dejen que Filch los atrape. Gritó Harry. Ambos chicos se dieron la vuelta y se veían asustados, o al menos su lenguaje corporal lo decía. Harry no podía ver sus rostros. Claro, nos iremos ahora. Dijo el más alto de los 2 con el cabello rubio blanco. Lo siento, Lord Blackpotter. Harry siguió caminando y luego se detuvo. Lord Blackpotter. Nadie lo llamaba así, ni siquiera había ascendido a su señoría todavía y ningún estudiante lo llamaría así, especialmente un Slytherin. Su tono había sido demasiado vacilante, como si Harry lo hubiera atrapado en el acto de hacer algo mal. Dándose la vuelta, volvió a la esquina y miró alrededor y vio a los 2 niños, parecían ser de 5º año y notó el emblema verde en sus túnicas y el verde de sus corbatas. Esto está mal, no deberíamos estar aquí. Uno de los chicos siseó. No me culpes. Dijo el chico rubio. Lo usaste, tu cabeza nos trajo aquí. Escoria, el otro chico dijo, que luego se detuvo y miró hacia arriba y directamente a Harry. Corre. Gritó y arrastró a su amigo. Ahora más que curioso, Harry hizo ademán de seguirlos, pero el otro chico, el de cabello oscuro, lanzó algo al aire. Esta vez no fue el polvo de oscuridad instantánea, lo que fuera que brillaba de color naranja antes de explotar hacia afuera creando una pared invisible que Harry no podía pasar. ¿Qué demonios? Harry dijo poniendo su mano en la pared y no pudo atravesarla, apuntó su varita a la pared y murmuró un hechizo y golpeó la pared solo para que brillara de color naranja y lo que vio lo asombró. ¿Magia rúnica? Jadeó preguntándose por su simplicidad pero efectividad. Una poderosa maldición explosiva atravesó la pared del límite y la canica de vidrio naranja de la que había venido explotó. Harry persiguió a los chicos preguntándose qué estaban haciendo exactamente los 2, pero cuando dio la vuelta a otra esquina solo para encontrarla vacía. Eso fue demasiado inteligente para los estudiantes. Se dijo a sí mismo,
Corrió de regreso a la sala común de Gryffindor y se apresuró a su dormitorio para obtener el mapa de los merodeadores y lo escaneó en busca de alguna señal de los estudiantes fuera de la cama después de horas, pero no había ninguno. Frustrado, Harry se fue a la cama. El día siguiente iba a ser un día agotador de práctica de Quidditch para el equipo de Hogwarts, ya que faltaba una semana para el último partido del intercambio entre ellos y Durmstrang. Pero no estaba pensando en el día siguiente mientras yacía en la cama, ni siquiera en los extraños estudiantes o incluso en Voldemort. Su mente estaba obsesionada con la imagen del triángulo y el círculo, pero también con un libro que había enterrado en su baúl para tratar de olvidarlo.